Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy vamos a ver un poquito la hoja de ruta que tiene Aston Martin y un poquito su relación con 2026 que tiene chicha. Vamos a revelar un par de secretos que tampoco eran muy secretos. Yo los llevo diciendo en el canal bastante tiempo, pero si empezamos a unir las piezas del puzzle os vais a dar cuenta de que Aston Martin ha seguido un plan desde diciembre del año pasado. Bien, el coche nace mal, ¿de acuerdo? El coche nace mal, en Australia no parecía tan malo, pero realmente las siguientes carreras dejaron ver que el coche era muy malo. Incluso tocaron fondo en Miami, donde eran último equipo a 9 segundos de Sauber, que era el noveno, y la cosa pintaba realmente mal. Pero las mejoras de Imola dieron sus frutos, unas mejoras desarrolladas en el antiguo túnel desde diciembre, lo cual ya dejaba entrever un poquito que este coche era un coche base. Más adelante hablaremos de este tema y de lo que significa, y pulidas en el nuevo túnel de viento. Estas mejoras de Imola dieron fin después de 2 años al meme de las peoras, lo cual ya es una noticia muy positiva. Newey tuvo impacto en esas mejoras. Me atrevo a decir que un impacto mínimo, muy mínimo, y ahora os voy a explicar por qué. Antes de eso, vamos a comentar un poquito qué han supuesto estas mejoras de Imola y qué trabajo dejan de cara a los próximos meses. Las mejoras de Imola mejoran el coche en distintas áreas, principalmente en los 3 tipos de curva. ¿De acuerdo? En los 3 tipos de curva, Aston Martin mejora. Aston Martin ha generado buena carga con estas nuevas mejoras, sobre todo con el nuevo suelo y el nuevo difusor, pero todavía le quedan asignaturas pendientes. El equipo tiene problemas en la velocidad punta y en el ritmo de carrera. En el ritmo de carrera principalmente por el deslizamiento en las curvas largas, ¿de acuerdo? Y la velocidad punta es muy poco realmente, de batería, ¿vale? Tiene un problema en el deployment de energía, que eso supongo que sustituyendo la pieza se solucionará. Ahora los equipos quieren ahorrar lo máximo posible en cuanto al tema motores, porque al final entra dentro del presupuesto y quieren tener margen para 2026, pero sobre todo es un tema de drag. Y os preguntaréis, ¿qué es el drag? El drag es una consecuencia. El drag es la consecuencia de la generación ineficiente de carga aerodinámica. El drag es resistencia al avance, resistencia al aire. Eso hace que vaya más lento a las rectas. Y diréis, ¿y por qué es una consecuencia? Bien, pues Aston Martin tiene problemas de generación de carga, entonces para no reventar todavía más los neumáticos en las curvas necesita meter más ala, ¿de acuerdo? Y al meter más ala provoca drag, y al provocar drag vas más lento a las rectas. Hay una buena noticia, y es que todo esto se soluciona con una sola cosa, que es la generación de carga aerodinámica eficiente, con el suelo, con el difusor, con unos pontones que redirijan el aire mejor y sellen el suelo. Sí que es cierto que en Imola ya se llevó un suelo revisado, un suelo de hecho totalmente modificado, difusor modificado, pero quizás lo perfeccionen todavía más de cara a la siguiente entrega de actualizaciones. Quizás pues sea otras piezas del coche, tapa motor, no lo sé, pero tienen que generar carga de forma eficiente, todavía más carga, tienen problema de generación de carga. Cuando esto se solucione, se permitirán no tener que meter tanta ala, correrá más en recta y en las curvas estarán generando carga de forma eficiente, por lo tanto el ala es innecesaria. Por lo tanto, 2 pájaros de un tiro, sencillo. Al menos sencilla la teoría, luego la práctica es otra cosa, porque pese a haber dejado un poco atrás el meme de las peoras, las próximas tienen que confirmarlo. Cuidado, que igual es la excepción. Yo sí que es cierto que soy optimista y estoy tranquilo, pero estoy con un ojo... Cuidado, porque la vida de alonsista es muy puñetera y te da un poquito de alegría para enseguida bajarte al suelo. Así que hay que tener un poquito de cuidado. Sobre todo he visto mucho alonsista preocupado por el tema del simulador y tal y cual. Sí que es cierto que Newey ha dicho que llevará 2 años arreglarlo, ¿de acuerdo? Pero tanto Fernando Alonso como Andy Cowell han dicho que no es para tanto, que es cosa de meses. No sabemos si 6 meses, si 3 meses, si 9 meses, un embarazo, no lo sabemos. Otra persona que dice que no es para tanto es Dani Juncadella, al cual voy a tener la suerte de tener aquí en el canal dentro de 2 semanitas después de Le Mans, donde le deseo el mayor de los éxitos, y le vamos a preguntar pues qué es un simulador, cómo funciona, cuál es su papel en el simulador. Le vamos a hacer alguna preguntita, ¿no? Sobre... Oye, esto que ha dicho Newey, ¿tú qué opinas? ¿No? También lo que él puede hablar, evidentemente, supongo que estará bastante restringido, pero bueno, ya os aviso de que tendremos esa entrevista, así que bueno, me hace muchísima ilusión, la verdad. Espero que la disfrutéis, Seguimos con el vídeo. ¿Y cuándo
Pues en Silverstone. Y no lo digo yo, lo dice el propio Adrian Newey. De hecho, creo que va a tener un impacto bastante importante en estas mejoras. En las de Imola, si os digo mi opinión, ha tenido un impacto mínimo. Y lo voy a concretar todavía más. En mi opinión, el impacto que ha tenido en esas mejoras ha sido cuando se han pulido en el nuevo túnel, porque si no os acordáis, estas mejoras que se llevan desarrollando desde diciembre, es decir, desde antes de que naciese la MR25, se pulen en el nuevo túnel. Cuando el nuevo túnel está disponible, ¿de acuerdo? Pues se meten ahí y Newey, yo creo que supervisó todo eso, ¿vale? Porque al final, como os llevo diciendo desde principios de este canal, que fue en enero, ¿os acordáis? Y desde enero, todas las semanas, o casi todas, lo he repetido. Los asiduos de aquí lo sabréis. Newey tiene que tener impacto en este año. La gente, los periódicos, no. Aston Martin ha dicho que no, Newey ha dicho que no. Newey tiene que tener impacto. Efectivamente, tiene que tener impacto. Ya lo admite el equipo, que tiene que estar supervisando las herramientas, ¿no? Las herramientas de túnel de viento, CFD, etcétera, todo el tema de la simulación, porque al final es lo que va a hacer el coche 2026 y de él depende también. Y él es el primer interesado en que esto funcione. Entonces, bueno, creo que ha tenido un impacto en ese aspecto muy concreto, ¿vale? Ahora, en las de Silverstone, creo que va a tener bastante más impacto. Y os explico por qué. Nadie sabía absolutamente nada acerca de estas mejoras de Silverstone. Y es el propio Adrian Newey quien las anuncia. Y lo más impactante, lo más revelador, es la forma en la que las anuncia. Y es que el periodista le pregunta acerca de su impacto en el 2025. Y él dice que está muy centrado en el 2026, pero que lo que todos sabemos, que charla con los ingenieros en el comedor y comparten ideas y tal. Y justo ahí dice, no hay puntos ni nada, o sea, es en vídeo, ¿vale? En Silverstone veréis una serie de mejoras, como diciendo, son el fruto de esas charlas, comiendo, compartiendo ideas. ¿De acuerdo? Y es más, ha salido información, y esto creo que no lo ha puesto nadie, que Aston Martin se ha estado guardando horas de túnel de viento para Adrian Newey. Y es que todo esto es simplemente una pieza del puzzle. Falta la otra, que para mí encaja a la perfección. Quizás es muy fumada mía, pero para mí encajan a la perfección. Os explico. La FIA recoge la clasificación de constructores el 30 de junio. Es decir, el 1 de julio la FIA entra F1 clasificación constructores, ve la lista y dice, vale, al 10 no sé cuántas horas de túnel, al 9 no sé cuántas menos tantas. Y así va disminuyendo hasta llegar al primero. Es decir, si Aston Martin en Silverstone, o antes de llegar a Silverstone, después de Austria, justo al acabar, es noveno equipo, pues tendrá más horas que los 8 restantes. Me llama la atención el timing de las mejoras, es decir, que sean justo en Silverstone, justo después de que la FIA asigne las horas de túnel de viento, que por cierto, no lo he dicho, son de julio a diciembre, ¿vale? Es decir, son las horas que tienen los equipos de julio y diciembre, que van a ser para el coche 2026. El 99% de esas horas son para el coche 2026. Entonces me llama mucho la atención eso, el timing de las mejoras, sobre todo lo que pasa un poco por nuestra cara. El coche nace en febrero, pero ya se llevan desarrollando unas mejoras de diciembre. Es decir, es una base ese coche. Aston Martin hacía todo esto a conciencia, porque tú no te pones a desarrollar en diciembre unas mejoras si crees que tu coche va a ir medianamente bien. Entonces, no digo que fuesen último equipo de forma intencionada, pero sí que creo que vamos a hacer lo que podamos, vamos a hacer un coche base para poder meterle cosas encima, vamos a ahorrar horas de túnel de viento para Newey, para cuando llegue Newey, para el nuevo túnel, sobre todo, y para cuando llegue Newey, y si quedamos abajo en la tabla de constructores en julio, mejor para el año que viene, mejor, más horas de túnel para nosotros. No digo que Aston Martin va a llegar noveno a Austria, pero mientras llegue por delante, bueno, mejor dicho, por detrás, de McLaren, Mercedes y Ferrari, creo que con eso basta y sobra. Entonces creo que hay, pues oye, una intencionalidad por detrás de Aston Martin, porque es que me parece todo demasiada casualidad. Es decir, ahorras horas de túnel de viento, vas preparando unas mejoras para un coche que ni siquiera ha salido, ni siquiera lo has puesto en pista. Me huele raro. Las mejoras llegan, las de Newey y las del nuevo túnel al 100%, que son las primeras mejoras al 100% del nuevo túnel, en Silverstone, justo después de que la FIA coge las clasificaciones. ¡Qué casualidad!
Qué casualidad, macho. Yo te os digo, no creo que quisiesen estar último equipo. Pero que no les hubiese importado eso. Oye, vamos a ver qué pasa, ¿no? Nos ahorramos las horas y vemos qué ocurre. A mí me parece bastante revelador. Y es eso, conectar las piezas del puzzle. Que justo Niwi vaya a tener impacto real en estas mejoras. Porque yo os digo, aunque el equipo lo niegue, ahí se le escapa a Niwi. En esa entrevista se le escapa. El hecho de preguntarle por el impacto en el 2025, que diga que está centrado en 2026, pero que tiene charlas donde intercambia ideas y automáticamente en ese momento anuncie él mismo unas mejoras, está clarísimo. Y es más, se habla de que va a haber algunas piezas, no sé si dentro de ese paquete u otro que viene después del parón de verano, que son aplicables al 2026. Hay muy poquitas piezas en el coche de 2025 que se puedan llevar a 2026. Una de ellas es la suspensión, que sí que es cierto que los coches son de distintas dimensiones, pero bueno, entiendo que se podrá escalar a la hora de hacer los cálculos. Al igual que cuando tú llevas al túnel de viento, tú llevas un coche, una maqueta reducida, no llevas el coche real. Entonces, bueno, supongo que es una de las pocas piezas que se puede replicar luego en el coche 2026 según los datos que hayas obtenido. Niwi estuvo revisando mucho la suspensión delantera del Aston Martin en Mónaco. ¿A que sí? Que no llega algo de las suspensiones. No sé si ya os digo en Silverstone o más adelante. Pero vaya, que blanco y en botella yo lo veo bastante claro. Sé que es un poco teoría de la conspiración, pero si empecéis a juntar las piezas del puzzle, yo creo que os sale lo mismo que a mí. Si empecéis a sumar, os sale el mismo resultado, ¿verdad? Por lo tanto, la hoja de ruta de Aston Martin en Silverstone. Mejoras. Veremos exactamente qué. Si ya llega eso de la suspensión o eso del coche 26 queda un poquito más hacia adelante, porque sí que es cierto que cuando Cowell habla de que van a utilizar el MR25 como un laboratorio andante, dice a partir de la mitad de la temporada. Silverstone es la carrera número 12 de 24, la mitad. Entonces no sé si es a partir de ahí, es decir, justo después o ya a partir de ahí. Teniendo en cuenta que Niwi va a tener un impacto, no me sorprendería que ya fuesen esas piezas pensadas para el coche 2026. Ojo, cuidado. Dijo que no iban a ser mejoras como tal o mejoras, no iban a ser mejoras finalizadas, sino que buscan más eso, correlación y probar cositas para el año que viene. Yo creo que pueden llegar a ser mejoras y no me sorprendería nada. De hecho, si dan un salto parecido al de Imola, no digo que vayan a ganar carreras, ni mucho menos, pero nos ponemos en una buena posición. Pero vaya, que parecía que estábamos perdidos y creo que sabíamos lo que estábamos haciendo desde el principio de la temporada. Repito, por favor, que no haya nadie que se quede con el mensaje de Aston Martin estaba buscando ser el último equipo. No, por Dios, no. Pero sí que con los recursos limitados que tenemos vamos a intentar hacer lo máximo posible. Vamos a ahorrar horas de túnel de viento para desarrollar este coche con Niwi y con el nuevo túnel. Y luego ya después de que la FIA recoja la tabla, metemos más mejoras. No sé, me parece llamativo cuanto menos. Y nada más, espero que os haya gustado esta teoría de cosecha un poco propia. Para mí tiene bastante sentido. Espero que os haya gustado también la información de que Aston Martin se ha estado guardando horas de túnel de viento en invierno para cuando llegase Niwi junto al nuevo túnel. Recordar que en julio también empieza a trabajar Cardile, o sea, todo en julio, macho, es una cosa loca. Julio puede ser un gran mes, quién sabe. Y el vídeo general, recordaros, voy a entrevistar a Dani Juncadilla en 2 semanas, ¿vale? Después de Spa. Y también voy a traer a Jorge Peiró, que ha estado estos 3 últimos grandes premios en el paddock. Habrá aprendido muchas, pero que muchas cosas. Y le voy a preguntar otras tantas, porque la verdad es que tengo muchísimas preguntas que hacerle. Esperemos que no dure demasiado el vídeo. Intentaré que no sea más de 45 minutos. Aunque bueno, si me decís, no, que dure 2 horas, a mí me da igual, pues lo que dure. Pero tengo muchas preguntas que hacerle acerca de, bueno, cosas del paddock, cosas de Aston Martin, cosas de la Fórmula 1 en general. Así que nada, suscribiros, activar las notificaciones para no perderos estos vídeos, que van a ser importantes, y que tengáis un buen fin de semana. Adiós.